Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Nos encontramos en la octava sesión sincrónica dentro de nuestra guía de aprendizaje denominada Legislación Comercial, Derecho Comercial. Dentro de esta clase del día de hoy, vamos a enfocarnos a estudiar una temática muy interesante y es una de las obligaciones, la última de las obligaciones que nosotros acá logramos estudiar con respecto al comerciante, ¿sí? Las obligaciones del comerciante, es decir, eh, la competencia desleal. Entonces, para ello, muchachos, vamos a compartir unas diapositivas para efectos de que podamos hacer más didáctica nuestra clase del día de hoy. ¿Logran verla, muchachos? Muchachos, Sí, señor. muy bien. Entonces, como veníamos diciendo, la competencia desleal es una de las prohibiciones que trae consigo la norma comercial o la legislación comercial en nuestro ordenamiento jurídico, ¿sí? ¿Dónde encontramos esta prohibición? Esta prohibición la podemos encontrar inicialmente en nuestra Constitución política, en donde uno de los pilares fundamentales del derecho comercial, ¿sí? En cuanto a sus fundamentos constitucionales, si nosotros recordamos, es la libertad de competencia o la libre competencia. Pero ojo, esa libre competencia tiene un límite y es no llegar a cometer actos de competencia desleal, ¿sí? Usted puede competir en el mercado con todas sus estrategias e ideas comerciales y mercantiles, eso está perfecto, pero si usted en algún momento encuadra o llega a realizar un acto de competencia desleal, como acá lo logramos establecer, hay un ente que se encarga de controlar y sancionar a las personas, a los comerciantes que incurran en actos de competencia desleal. ¿Quién es esa entidad? A ver, ¿quién me dice? Obviamente, en este caso es la Superintendencia de Industria y Comercio. Ellos son los encargados, la superintendencia, de, primeramente, pues, instruir a los comerciantes en la no comisión de actos de competencia desleal y segundo, sancionar a los comerciantes que incurran en estos actos. Entonces, usted puede competir, hacer estudios de mercado, proponer promociones, eh, todo con el objetivo de eh, lograr llegar al convencimiento del usuario para que tome nuestro servicio o pues compre nuestro producto, ¿cierto? Esa es la idea principal de, del comercio, pero esa competencia libre de, eh, de actos que rayen o que vayan en contra de la lealtad comercial. Entonces, ¿qué es un acto de competencia desleal? Es todo acto, ¿sí? ¿Alguien va a preguntar algo? Entonces, es todo acto que se realice en el mercado con fines concurrenciales cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, ¿sí?
obviamente al principio de la buena fe comercial, pero a todas luces, muchachos, lo principal que usted busca con un acto de competencia desleal es afectar la libertad de decisión del comprador o el consumidor, ¿sí? Es decir, ¿a quién le vamos a vender? ¿A quién le vamos a comprar? Pues en ese caso es la persona a la cual vamos a dirigir el objetivo con ese acto de competencia desleal. ¿Sí? Parcializar, vamos a decirlo así, parcializar esa decisión, parcializar, convertir en un monopolio en algún momento eh, en cuanto a la decisión del comprador o del consumidor para con la oferta de un producto. Entonces, es también un delito contra la libertad de trabajo, ¿sí? Son maquinaciones fraudulentas, sospechosas, que son malévolas, ¿sí? En algún momento estas situaciones pueden rayar con situaciones delictivas, muchachos. Entonces vamos, lo primero que hay que decir, o lo siguiente que hay que decir, muchachos, es que la competencia desleal no tiene en este momento una regulación en el Código de Comercio. Por el contrario, como lo podemos ver aquí, lo encontramos en la Ley 256 de 1996. En esa ley ustedes van a encontrar todo lo concerniente a la competencia desleal. Aquí como lo pueden ver, muchachos. Ley 256 de 1996. Bien, esa ley tiene por objeto, muchachos, la libre y leal competencia económica mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal. Obviamente eso va con el objetivo de favorecer a las personas que participan en el mercado. Obviamente, si hay personas leales en el mercado, no habrá lugar a situaciones que se presenten en este sentido, muchachos. Bien, elementos de la competencia desleal, muchachos. Obviamente se debe tratar de un acto de comercio. Es un acto indebido, es decir, está prohibido, muchachos. Debe hacerse mediante medios, valga la redundancia, o a través de medios idóneos. Con este se protege la libertad de competencia o la libre competencia, que es un fundamento constitucional que nosotros lo estudiamos anteriormente. Evita el monopolio, los carteles, los actos de denigración o los actos de desorganización. Bien, si nosotros nos vamos a la ley 256 de 1996, nos vamos a dar cuenta que en esa ley encontramos estos actos de competencia desleal. ¿Sí? El primer acto de competencia desleal, muchachos, es la desviación de clientela y obviamente podríamos decirlo en algún modo que es el acto de competencia desleal por excelencia, porque usted con la configuración de cualquiera de estos actos de competencia desleal va siempre a llegar a lo primero, porque usted lo que busca es obtener la clientela de su competencia más fuerte. Entonces, la primera es desviar la clientela. Segundo, y pues obviamente vamos aquí a hablar de los más interesantes, vamos a hablar de la confusión. ¿Quién me dice a ver qué se le ocurre cuando hablamos de confusión? ¿Qué es confundir? ¿Cuándo alguien está confundido? A ver, ¿quién me Cuando no dice? sabe qué hacer, profe. ¿Cuándo qué? Pienso que cuando no sabe qué hacer o está indeciso en hacer algo. Muy bien, cuando estamos indecisos, cuando estamos
desinformados, ¿cierto? Cuando estamos llevados por alguna situación que nos confunde o que nos genera en algún momento eh, 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 empezamos a dudar al momento de dar elección a escoger ese producto o obtener ese servicio, ¿sí? Es decir, usted como competencia, usted debe abstenerse de confundir a la clientela de su competencia, ¿sí? A través de actos de confusión. Por ejemplo, usted no puede dar información falsa y obviamente miren que de pronto este acto de competencia desleal se parece mucho al siguiente, que es actos de engaño. ¿Por qué? Porque simplemente usted está refiriendo o aseverando información falsa, ¿sí? Promociones falsas, eh, precios falsos, ¿sí? Con el fin de que se genere una distorsión en el usuario de esa competencia que usted tiene, ¿sí? Actos de descrédito, es decir, crear mala fama, podríamos resumirlo así, crear mala fama a la competencia. ¿En cuanto a qué? En cuanto al servicio, en cuanto al producto. Entonces poníamos acá el ejemplo de la persona que vende comidas, ¿cierto? Y que en algún momento, pues, eh, esa persona o la competencia de ese restaurante, pues empieza a crear aseveraciones falsas, como por ejemplo que no hay pulcritud, que cocinan animales, ¿sí? Como lo escuchamos a veces del arroz chino que dicen que lo hacen con ratón, ¿cierto? O que de pronto no hay higiene para la preparación de las comidas o que hay animales, ¿sí? En ese caso, muchachos, es desacreditar la clientela, desacreditar a la competencia, ¿sí? En cuanto a que obviamente una persona eh, que, que de pronto le digan que hay cocinas donde hay animales, pues obviamente eso va a generar un acto de descrédito o le va a crear mala fama al lugar. Muy importante el siguiente, actos de comparación. No sé si ustedes han visto la propaganda esa que habla sobre o donde el actor de la propaganda del comercial dice que ya está cansado, que está cansado de la gaseosa de siempre, ¿sí? No sé si ustedes la han escuchado, muchachos. Sí, profe. Sí la han escuchado, muchachos. ¿Qué Yo producto sí. es? Es una gaseosa que se llama Frizz, ¿cierto? Yo no sé si de pronto o en un futuro cercano podamos volver a ver esa propaganda, porque cuando eh, esa propaganda o ese comercial dice o se hace referencia a la gaseosa de siempre, ¿ustedes a quién creen que están haciendo referencia? A la Coca-Cola, a la Postobón. Sobre todo la Coca-Cola, ¿cierto? Porque siempre ponen un envase con una bebida negra. Entonces, muchachos, ahí están comparando un producto diciendo que tiene menos azúcar, que no tiene secretos, ¿sí? Pues eso no se debe hacer. Miren que aquí vemos el fundamento jurídico. Eso no se puede hacer. Usted no puede buscar fama para su producto comparándolo con el producto de otra persona o con otro producto. Eso está prohibido. No puede comparar un producto con otro. Mucho menos puede imitarlo, ¿sí? No puede imitar el producto. Entonces, no sé si de pronto acá hablaron sobre, sí, yo creo que sí, cuando hicieron la exposición, yo recuerdo que hablaron sobre
Danone versus Alpina, donde Danone sufrió un acto de competencia desleal porque Alpina copió su producto. Eso es imitar el producto. Y en ese caso hubo una sanción para Alpina que consistió en una sanción económica porque imitó el producto y no dejó ingresar a Danone al mercado colombiano. ¿Sí? Explotación de la reputación ajena, mucho peor. Usted no puede ocurrírsele, por ejemplo, abrir un McDonald's aquí en el centro porque usted le dio la gana, ¿sí? Porque estaría explotando la reputación ajena. O, por ejemplo, un pollo arana aquí en Montería, que es lo más famoso, pues, en pollo asado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted ahí está privilegiándose, obteniendo utilidades del nombre ajeno, ¿sí? Cuando usted para poder abrirlo en otra ciudad, por ejemplo, pues por lo menos si es de otro país, tiene que comprar la franquicia. O si es de acá, pues autorizar o pedir autorización o inventarse otro nombre. A ver, en muchas marcas, muchachos, vemos de pronto que lo que hacen es una estrategia y no lo colocan de manera taxativa, ¿sí? Es decir, igual, pero sí algo similar, ¿sí? Entonces no colocan, no sé si ustedes saben que aquí hay varios restaurantes que tienen de nombre los parceros, el parcero, el parce, ¿cierto? No sé si realmente son del mismo dueño, pero de pronto no lo es y es simplemente una estrategia para, no sé si estarán incurriendo en un acto de competencia desleal, porque realmente no sé si es el mismo dueño. Si es el mismo dueño, pues obviamente no, pero obviamente uno puede confundirse con eso, ¿cierto? Bien, entonces, violación de secretos. Obviamente hay algunos patrones y algunos, eso tiene un nombre. em, bueno, en este caso, cuando hablamos de violación de secretos, es cuando usted ha creado un producto que pues obviamente nunca había estado en el mercado, ¿sí? Eso se llama patente, ¿sí? Y ese patente puede ser una receta o puede ser algún producto, ¿cierto? Entonces, usted no puede violar los secretos que se le concedan en un momento para poder lucrarse usted. Ruptura o inducción a la ruptura contractual. Entonces, el mejor cocinero del restaurante, yo voy a incitarlo a que renuncie en ese negocio para yo llevármelo, para mi negocio. ¿Sí? Violación de normas. Entonces tenemos dos discotecas, ¿sí? Y atendiendo a que hay una norma que establece que deben usar tapabocas, que no puede haber tanto de aforo, en ese caso, pues obviamente estaría incurriendo en competencia desleal quien no cumpla con esos requisitos, una sí y la otra no. La persona que se está viendo afectada obviamente es la que está cumpliendo con esa normativa. Y en ese caso, la persona que no cumple con la normativa puede ser sancionada comercialmente. Sácalo ya. Por favor, vamos a... Bien. Entonces, y por último tenemos los pactos desleales de exclusividad, los llamados monopolios. ¿Sí? Usted no puede pretender que una persona le venda solamente a usted, ¿sí? O que ese producto no lo tenga sino solamente usted. Eso es un acto de competencia desleal y genera un monopolio, ¿sí? ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta aquí? ¿Se puede explicar nuevamente qué es monopolio? Monopolio podríamos designar o vamos a hacer una similitud a
podríamos hacer la similitud con el sinónimo de, cuando hablamos de monopolizar, podríamos decir, muchachos, que es acoger todo, ¿sí? Toda la venta de los productos, o podríamos manifestarlo, muchachos, en que un proveedor solamente hiciera la venta hacia una sola persona, ¿sí? Que nadie más en el mercado pudiera tener acceso a ese producto. Ustedes se imaginan si de pronto, no sé, aquí solamente una empresa pudiera distribuir, no sé, la salsa de tomate. Obviamente eso va a generar que se disparen los precios. Y el sinónimo que quiero utilizar es el acaparamiento. Cuando tú acaparas, quiere decir que no le das la oportunidad Profe, a los demás, ¿sí? monopolio, no sé, se me hace una idea así como también como de exclusividad, como de un producto o el derecho como legal a un individuo de ese producto. Exacto, exacto, claro que sí. Vamos a poner un ejemplo de derecho laboral. Es decir, que un pacto de exclusividad en el derecho laboral podemos asemejarlo a que usted solamente va a trabajar con esa persona y no puede hacerlo con otra. Eso es exclusividad, eso es monopolio, ¿sí? Acaparamiento. Eso no está permitido, ¿sí? No está permitido. Preguntas hasta aquí, muchachos. Ninguna, profe, gracias. Bien. Recuerden que este tema, muchachos, hará parte de el examen. ¿Listo? El examen lo voy a subir ahorita apenas termine esta clase, muchachos. Profe, Bien, ¿y hasta vamos. cuándo hay plazo para subir el examen? Ese examen lo pueden subir hasta el día de mañana a las 12 de la noche. Listo. Bueno, listo. Perfecto. Bien, vamos a ver. Vamos ahora, muchachos. Vamos a compartir una diapositiva para terminar con el último tema. Y el último tema, muchachos, trata de los títulos valores. Y estos títulos valores, recuerden que los encontramos eh, en la legislación mercantil. Los títulos valores tienen la regulación en el derecho mercantil. Bien, muchachos, ya para ir terminando, vamos a hacer esta parte muy corta y muy concisa. Y es que la regulación de los títulos valores la encontramos en el artículo 619 o a partir del artículo 619 del Código de Comercio, ¿sí? Ejemplos de títulos valores tenemos la letra de cambio, ¿sí? El cheque, el pagaré, las acciones, entre otros documentos, muchachos. ¿Qué son entonces los títulos valores? Son documentos que contienen obligaciones, que incorporan obligaciones. Recuerden que un documento es algo que contiene información, ¿sí? Y en este caso la información es contentiva de una obligación crediticia o monetaria, ¿sí? Aquí vemos algunos ejemplos de títulos valores. La letra de cambio, el pagaré, los bonos, el cheque,
tenemos la factura, ¿sí? Vemos que eso, pues, podríamos decir que son los más importantes. Aquí vemos unos ejemplos, muchachos. Letra de cambio, ¿sí? Contiene una obligación crediticia, es decir, dinero. Aquí vemos algunos ejemplos de letras de cambio llenas, ¿sí? Entonces, muchachos, tenemos que los títulos valores son documentos que contienen obligaciones crediticias, ¿sí? Y que hacen parte de lo que conocemos como la regulación mercantil, ¿sí? Obviamente, usted puede obtener una utilidad con esto de las letras de cambio, los títulos valores, puesto que usted busca un rédito que se le llama interés o utilidad, ¿sí? Importante, miren que ahí encontramos varios valores. Ahí encontramos el valor en factor numérico y el valor en letras o palabras. Mucha atención con lo que voy a decir, que muy probable saldrá en el examen, ¿sí? Y es, ¿qué sucede si de pronto hay diferencia entre el valor en letras y el valor en números? Si ustedes se dan cuenta, aquí vemos valores en números y valores en letras, ¿cierto? La suma, muchachos, que allí tendrá validez es la suma que está escrita en palabras. La suma que está escrita en palabras. Eso ténganlo muy en cuenta. Las partes que encontramos dentro de un título valor se le llaman, por un lado encontramos el acreedor y por otro lado encontramos el deudor. ¿Quién es el acreedor? El acreedor es el dueño de la plata, el dueño del dinero, ¿sí? Quien puede cobrar esa letra en el caso de incumplimiento del deudor. El deudor es simplemente quien se obliga a pagar el dinero que le prestan, ¿sí? Vamos bien hasta ahí, muchachos. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Perfecto. Si nosotros vemos, como logramos evidenciar, muchachos, hay aquí en estas letras de cambio, sobre todo la que está en amarillo, dos fechas, ¿sí? Y vemos que en la parte de abajo dice 15 de enero de 2021. Esta es la fecha de creación, muchachos. En esa fecha se crea el título. En esa fecha se crea el título y a partir de allí, esa persona se obliga a pagar o a cumplir con la obligación el día 27 de abril de 2021. ¿Sí? Entonces, esa fecha es en la cual empieza a correr el término de prescripción del título, 3 años, ¿sí? Para usted poder hacer efectivo el cobro de ese documento. Una de las características, muchachos, de estos títulos valores es que son claros, expresos y exigibles, o deben ser claros, expresos y exigibles. Es decir, claridad en lo que en la información, en la obligación que se encuentra escrita, ¿sí? Que la información esté taxativa allí, y segundo, que haya llegado el día para poder hacer cobro de la plata que se encuentra allí inscrita, ¿sí? Y esa fecha es la fecha de vencimiento, en el momento en el cual se obligó a pagar el deudor. Entonces, muchachos, esto es realmente, o muchas veces podemos decir que son documentos muy peligrosos, ¿sí? Usted no puede ir por allí, por la vida firmando letras de cambio porque no le prestaron 100, 200, 300.000 pesos, ¿sí? Eso es muy complejo y si la firma en blanco, mucho peor. Bien, entonces vamos a ver, ya por último, para finalizar, porque ya nos queda poco tiempo,
vamos a hablar del endoso. ¿Y qué es el endoso? Es la posibilidad de negociar con el título, ¿sí? A través de la transferencia del mismo. Es decir, yo puedo negociar una obligación que yo tenga con un título valor. Cuando usted tiene un título valor, usted puede decir, hay dinero en mi poder, ¿sí? Porque obviamente ese título representa un valor económico. Vean aquí cómo vemos las modalidades del endoso. En propiedad, ahí se hace transferencia total de la obligación que se contiene en el título. En procuración, no se transfiere la propiedad, pero sí se otorga una facultad para cobrar ese título, ¿sí? En ese caso, o podríamos asemejarlo al poder que le otorgan al abogado para poder demandar, ¿sí? Endoso en garantía. Obviamente, en este caso, se constituye un derecho accesorio que puede ser el de la prenda para poder garantizar el pago de la obligación principal, entre otros, muchachos. Creo que esos son los tres más importantes y además son los que trae consigo el Código de Comercio. Muchachos, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Bueno, entonces, atendiendo a que pues tenemos corto tiempo y pues ya la temática que se necesita para poder realizar el examen ha sido surtida, vamos a dejar hasta aquí, muchachos. Profe, y las notas las sube después del taller final. ¿Cómo así? No, ya ese es el examen final. Ya el examen final lo subo ahorita. Tenemos Por 3 eso, notas. ¿Cómo así, José? Cuéntame. profe, mire, lo que yo le decía era la nota del primer taller y de la posición. Sí, profe, porque usted no la ha puesto ni ha revisado nada. Y porque yo me metí a la plataforma a revisar el taller y no, pensé que me lo había calificado y nada. Aló, ¿me escuchan, muchachos? Sí, pero, Eh, entonces, muchachos, en unos minutos estaré subiendo el examen, ¿oyeron? profe, yo le decía que si la nota de la exposición y del taller número 1 no la ha subido. No, yo ahorita voy a subir esas calificaciones y también le subo el examen, ¿oyeron? Entonces ya para que tengan allí en cuenta eso, ¿oyeron? Entonces, muchachos, Bueno, estén listo, muy profe. atentos. El plazo para el examen es hasta el día de mañana a las 12 de la noche. ¿Listo? Profe, disculpe, ¿con cuántos intentos? No, no. Es un taller que ustedes van a descargar y lo van a realizar. ¿Sí? Ah, bueno, listo, muchas gracias. Como el Bueno, primer taller. sí, señor. Ok. Agradezco, muchachos, la atención prestada en esta guía de aprendizaje. ¿Sí? Eh, estuvieron atentos y estuvieron dispuestos en unas exposiciones que cumplieron mis expectativas y las de todo el grupo. Entonces, muchachos, los felicito por esas exposiciones. Los que no lograron exponer, pues ya nosotros nos pusimos de acuerdo para en ese sentido. Y pues, muchachos, agradecerles la atención prestada y nos vemos en otra ocasión, muchachos. Que tengan un feliz resto de día. Listo, profe. Todo bien. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.